Bueno, ¿con quién vamos a conversar esta noche? Con Rodrigo Cienfuegos, director del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales de la Universidad Católica. Le queremos agradecer, Rodrigo, que esté con nosotros. Bienvenido, buenas noches. También está con nosotros Michel Delerm, experto en gestión de emergencias. Michel, una vez más, gracias por estar aquí. Gracias a ti. No lo digo en el sentido negativo, se entiende, ¿no? Pero sí, uno quisiera tenerte menos veces invitado, pero tenemos que recurrir a ti cada vez que hay una emergencia y son demasiadas emergencias las que estamos teniendo en el año. Así es, lamentablemente. Vamos a hablar de eso en un momento más, lo mismo con Iván Poduje, urbanista de la Universidad Católica, muchas veces hablando de urbanismo, otras veces hablando de este tipo de problemas. Gracias, Iván, por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Juan, por la invitación. Y también está con nosotros Carlos Reyer, académico del Departamento de Ingeniería de Obras Civiles de la Universidad de Santiago, ingeniero civil, convención hidráulica, sanitaria, ambiental. Gracias, Carlos Reyer, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Déjame comenzar contigo, Carlos. Todo un tema difícil y yo me declaro completamente incompetente porque por más que uno estudie, de verdad siente que se ahoga derechamente en un mar de confusión y de información muy poco clara, muy poco digerible para la gente. Además, en medio de la indignación, la gente en realidad quiere soluciones, no quiere tanto que le expliquen las cosas, pero uno primero tiene que tratar de entenderlas. ¿Es posible, primero, dilucidar si lo que vivimos es un fenómeno tan atípico que no tiene por dónde ser atacado? En realidad, en este momento estamos en una situación donde esto se está empezando a volver cada vez más recurrente. Estamos frente a una condición donde ya, tal como la nota lo indicaba previamente, estamos viendo este mismo episodio repetido a lo largo de los años y lo más probable es que también siga pasando. Hay indicadores en relación a qué es lo que pasa con nuestros eventos meteorológicos, nuestro cambio climático en la zona central de Chile, que nos dan cuenta que eventualmente está ocurriendo cada vez más seguido el tema, tal como ocurre en el invierno altiplánico, donde hay precipitaciones durante la época que es nuestro verano para nuestro país. Va a estar ocurriendo este tipo de fenómenos también en la zona central y eso finalmente se está materializando ahora en este caso. Para el caso de la cuenca del Maipo, el río Tinguiririca, el río Concagua, toda nuestra zona central está entonces sufriendo por fenómenos que corresponden a lluvias que están ocurriendo en forma muy intensa durante un periodo donde las temperaturas son altas. Que producen, por lo tanto, estos aluviones. Por supuesto, o sea, tenemos unas zonas altas de nuestra precordillera y ya cordillera que están recibiendo agua de forma líquida, siendo que eventualmente la precipitación que siempre cae es de forma nival, es decir, nieve. Claro, lo que pasa es que cuando se producen los aluviones, lo que ya probablemente muchos entienden es que efectivamente lo que termina es generando que se arrastre lodo y por lo tanto va volviendo tan turbia el agua que para tratarla se requiere un proceso que es más lento. La pregunta ¿es posible, visto en la lógica de cómo opera el negocio del agua, porque finalmente es un negocio, que se hagan las inversiones que se requieren para evitar que cuando se genera un fenómeno que cada vez es más recurrente, uno no tenga el problema de que le corten el agua? O sea, digamos que, por decirlo así, entre comillas, se entiende la lógica irónica, es un lujo que, digamos, pocas capitales en el mundo se pueden dar. En este caso, el modelo de negocio quizás debiese incorporar directamente el riesgo, que en el fondo, en este momento requiere una reevaluación del riesgo, porque estamos frente a un escenario de cambio climático que es totalmente nuevo. Hay que meterse a las modelaciones de cuáles son los fenómenos atmosféricos para entender qué es lo que viene ahora y con eso replanificar el riesgo que hay frente a estas inversiones. Y bueno, también hay un nuevo paradigma ahí de cómo se está viendo la forma de mantener el agua cruda para poder tener suministro para estas plantas de potabilización de agua. Déjame preguntarte, Rodrigo, lo mismo, pero también llevado a la perspectiva de lo que tuvimos a comienzos del mes de febrero, porque tuvimos incendios donde, independientemente de que algunos focos eventualmente hayan sido generados por mano del hombre, es decir, con el objetivo precisamente de producir daño, evidentemente que el comportamiento climático tuvo aquí una injerencia muy relevante. O sea, a estas alturas, digamos, no hay dos opiniones al respecto de que, digamos, por la ola de calor, por el viento, en fin. Las autoridades, las empresas, el sector tanto público como privado, ¿está mirando de forma integral estos cambios en el comportamiento del clima? Porque si yo lo llevo, digamos, a la lógica global, tenemos al mismo tiempo incluso gobernantes como Donald Trump que dicen que el calentamiento global es un invento, digamos, no de la prensa en este caso. Bueno, en algunos países. Efectivamente, el tema del cambio climático se está evidenciando hoy día cada vez más. En nuestro país es uno de los países más expuestos a esto, de acuerdo también a estudios internacionales. Pero sigue siendo así una batalla desde el mundo científico hacia el mundo político que ha tomado años y ha sido un trabajo largo, arduo, y hoy día todavía existen personas que lo niegan, como tú bien mencionabas a Donald Trump.
Ahora, también desde la práctica del diseño, por ejemplo, en ingeniería, yo también soy ingeniero hidráulico, el tema de la temperatura no es una variable que esté considerada para el diseño hidráulico, por ejemplo. Y hoy día estamos viendo y tenemos estudios científicos recientes que demuestran que el exoterma cero y la temperatura es una variable que debiera estar incorporada en el diseño porque afecta los caudales, afecta entonces el tamaño de las plantas, etcétera. Uno presume, cuando tú dices debiera, que no está incorporado para nada. Hoy día no está incorporado para nada, porque es una variable nueva. Es una variable nueva que se está evidenciando, la estamos viendo ahora estos últimos años, hemos visto el efecto que tiene el aumento de las temperaturas y lo estamos viendo en las escorrentías, el arrastre de sedimento, etcétera, y eso no estaba considerado. Si uno va a los manuales de diseño clásicos que estamos usando la manera de calcular los periodos de retorno de las crecidas, lo que pasó también con el río Mapocho el año pasado, nomás también tenía mucho que ver con un fenómeno similar. Entonces son elementos que se tienen que ir incorporando en la práctica y en eso las universidades, por ejemplo, y después, por supuesto, el regulador, son muy importantes para que esto se incorpore y sea obligatorio. Ahora, déjame ahí tocar un punto, porque Michelle, Iván, las universidades, efectivamente, la Universidad Católica y otras, tienen departamentos que se han dedicado en los últimos años a hacer estudios bien acuciosos al respecto. La pregunta es, comienzo contigo, si los estudios, lo que ponen arriba de la mesa, están siendo recogidos de forma integral por las autoridades, tanto públicas como privadas, precisamente para tenerlo como parte de la ecuación al momento de tener que resolver cuestiones tan sensibles como esta. Yo creo que algunos sí y otros no, porque hay un tema que no podemos perder de vista, las inversiones que se requieren para hacer que nuestras ciudades sean menos vulnerables, porque lo que estamos hablando acá básicamente es que nosotros tenemos un conjunto de ciudades, no solo Santiago. Porque no solo Santiago, claro. Atacama, Gran Valparaíso con los incendios, lo que hemos visto, que están expuestas, que tienen niveles de vulnerabilidad y de exposición a amenazas naturales mucho mayores. Y las inversiones que hay que hacer para reducir esas amenazas o los cambios en los patrones de ocupación del territorio, relocalizar familias que están en áreas de riesgo, son políticamente difíciles de vender y de implementar. Te pongo un caso. Hoy día sabemos nosotros que hay, a pesar de todos los incendios que hemos tenido en área urbana, en el caso de Valparaíso y en el caso de Viña del Mar, hay asentamientos que están en áreas que probablemente ante un incendio fuera de control se van a ver afectadas. Sacar esas familias de ahí es muy difícil. La decisión política de hacerlo es muy difícil y no se toma. Y las inversiones que hay que hacer para reforzar nuestras quebradas, bordes costeros, bordes fluviales, son inversiones de mediano plazo, son inversiones relevantes desde el punto de vista de los recursos y por lo tanto los gobiernos tienden a no priorizarlas lo suficientemente bien. Yo creo que ahí hay un problema. Las universidades han hecho un trabajo para poner esto sobre la mesa, la prensa también lo ha hecho. Quizás, lamentablemente, cuando pasa esta coyuntura, el tema se aleja y vuelve a aparecer cuando hay una nueva emergencia, entonces decimos, bueno, ¿por qué no se trabajó más? Pero yo creo que está la información y hay que darle más prioridad política, Juan Manuel. Yo creo que ese es un tema clave, ponerlo más allá de la coyuntura en el año como un tema país, que nos va a afectar como país y que va a afectar a muchas personas en el futuro. Misma pregunta te hago entonces, Michelle, porque cuando estamos hablando de prevenir emergencia, esto es una emergencia, si esto definitivamente, y ni siquiera me he metido todavía a la variable que podría resultar la menos relevante, pero que igual de todas formas termina por afectarnos a todos, es que va a tener un impacto también en la economía, a lo mejor no tan relevante, pero uno va sumando un elemento con el otro, las cosas. Tenemos los incendios de comienzo de mes, tenemos ahora este problema que hizo que Santiago y otras regiones funcionaran a media máquina, y cuando esto se suma a situaciones coyunturales de la economía propia, como lo que se está viviendo con una mina que está detenida, obviamente que uno va a tener un febrero para el olvido. Digo, incluso llevado a ese escenario, todos pierden. O sea, probablemente ya tenemos un enero para el olvido, un febrero, esperemos que no tengamos un marzo y un abril, porque la verdad es que y debo señalarte porque desde el punto de vista de los incendios forestales ya la situación era bastante catastrófica en noviembre, diciembre, cuando, mira, solamente un dato para ver al nivel que hemos llegado y voy a lo que señala Iván desde el punto de vista del olvido. La primera semana de enero ya habían 70.000 hectáreas, 80.000 hectáreas quemadas. Una temporada de incendios forestales promedio total quema aproximadamente o destruye 57.000 hectáreas en un año. O sea, ya la primera semana de enero, con lo que se había acumulado solo esta semana, ya estábamos frente a una situación catastrófica. Por lo tanto, hemos tenido una situación para el olvido hasta ahora se suman los aluviones. Marzo no necesariamente nos asegura que no venga acompañado de nuevos incendios forestales, claro, y también de eventos hidrometeorológicos, como fue, por ejemplo, el 24 de marzo y no el 25. Voy al tema de la memoria y cómo recuperamos los hechos. Tú sabes que en muchos de los informes los aluviones de Atacama salen consignados como el día 25 de marzo,
cuando la bajada de las quebradas fueron el 24 de marzo. Entonces, eso tiene que ver también con cómo no solamente construimos una línea de tiempo que sea verdadera y no acomodada de una u otra manera a la autocomplacencia, sino que además nos permita en el tiempo establecer los análisis para construir las mejoras donde corresponde generarlas. En ese sentido, creo que tenemos un desafío muy importante, porque si bien es cierto, hay mucha construcción de conocimiento a partir de la ciencia, a partir de los centros de estudio, hay muchos datos, hay mucha información, nos pasa lo que nos pasa con el pronóstico meteorológico, que finalmente es bastante acertado, pero no se utiliza como dato y no se transforma en inteligencia, no se mezcla con otras variables. Y ahí yo creo que en materia de lo permanente, yo coincido con Iván en términos de la relevancia que tiene aquí el factor político. De lo contrario, se transforma en ejercicios académicos que van a quedar bien archivados, van a quedar en una biblioteca del Congreso o una biblioteca universitaria. Pero si aquí no hay un compromiso político, y para eso, mira, a mí me tocó verlo en países como Canadá, Estados Unidos, cómo a ellos habían evolucionado y cuál había sido el punto de quiebre. El punto de quiebre tenía dos variables. Una situación catastrófica de la cual ellos aprendían, pero aprendían y hacían el cambio producto de autoridad y liderazgo. Y eso implicaba el nivel político. Si no había autoridad y liderazgo político para establecer los cambios, la verdad es que es lo que nos pasa a nosotros. Terminamos sobre la base de la vivencia y sobre la base del Chile ayuda a Chile. Tú querías comentar algo, Carlos, respecto de lo que se ha dicho aquí, pero aprovecho de preguntarte también cuáles deberían ser entonces esos cambios. ¿Qué cosas sí deberíamos estar haciendo a partir de la experiencia que hemos tenido, no solamente ahora, porque esto ya lo tuvimos en abril del año pasado, ya lo hemos tenido en otras oportunidades, ya veíamos la nota desde el 2013, se ha repetido constantemente? Sí, ¿no? El momento en que Michelle hace la mención respecto a los meses que hemos tenido por el olvido, finalmente, claro, hay una posibilidad muy alta de que se sigan repitiendo este tipo de fenómenos, entonces no hay que extrañarse si es que vuelve a repetirse algún fenómeno como el que tuvimos ahora, para ahora los meses de marzo, abril, donde todavía tenemos las temperaturas suficientes como para que en nuestra cordillera se den las condiciones para que haya este tipo de aluviones. Entonces, finalmente, ¿qué otras medidas podemos estar pensando? Tenemos que darle una vuelta muy importante a las condiciones que se están dando naturalmente en ciertas quebradas que no están siendo observadas de forma minuciosa, porque aquí tenemos toda una zona cordillerana que está muy vulnerable para poder producirse eventos de aluviones y los cuales en este momento necesitan ser mapeadas, necesitan ser revisadas con mucho más detalle. Conversábamos antes de entrar al panel con aquí los colegas, los panelistas, los invitados, y teníamos una coincidencia respecto a que hay una necesidad de generar todo un plan de acciones, de infraestructura que apunten precisamente a conocer mejor con el esfuerzo de las universidades, con el esfuerzo de las instituciones también del Estado, y con eso llevarlo finalmente a lo que son las acciones que se están tomando en la parte que son ya de infraestructura y algunas empresas que se dedican a ciertos rubros. Avancemos entonces en esa misma lógica, Rodrigo, voy de vuelta con esa misma pregunta entonces. ¿Qué cosas sí deberíamos estar haciendo ya? Bueno, yo quería tomar lo que comentaba Michelle en relación a este pronóstico meteorológico que efectivamente existe. Lo tuvimos también para el caso del Mapocho y también estuvo para Chañaral, para los aluviones de Atacama. Pero ahí, ¿qué es lo que pasa? ONEMI no tiene la capacidad de poder interpretar, tomar esa información y transformarla en el dato, en transformarlo en el pronóstico, en anticipar lo que puede ocurrir. Y ONEMI depende de instituciones técnicas, servicios técnicos que hoy día están totalmente atomizados y distribuidos. Está la Dirección Meteorológica de Chile, por ejemplo. Está también el CERNA-GEOMIN, que tiene injerencia en algunos de estos temas. Está la Dirección de Obra Hidráulica. Entonces hay una serie de organismos técnicos que cada uno aborda un pedacito del problema y hace muy difícil también bajar esa información a anticipar las consecuencias, que finalmente es lo que interesa a la población y lo que interesa a los sistemas productivos. Saber exactamente cuál es la probabilidad de que ocurra un evento de estas características para tomar las medidas con los días de anticipación. Y afortunadamente los pronósticos meteorológicos tenemos días para poder anticipar las posibilidades y lo que puede ocurrir. No pasa eso con un terremoto o con un tsunami. Con los fenómenos climáticos sí es posible anticiparlos de esta manera, pero para eso falta una mucho mejor integración de las capacidades y conocimientos que hoy día existen, muchas de ellas, y otras están demasiado parceladas y distribuidas. Iván. Yo creo que hay 4 temas clave acá y prioritarios. El primero es delimitar las áreas de riesgo. Un parlamentario decía por ahí que las juntas de vecinos con los concejales tenían que hacerlo. Tenemos que ponernos serios con esto. Este es un trabajo que requiere mucha precisión, mucho rigor científico, mucha información, por supuesto, de campo con las comunidades, pero también institucionalidad.
En segundo lugar, una vez definidas áreas de riesgo, hay que hacer inversiones para mitigar ese riesgo. Esas inversiones son proteger las quebradas, piscinas aluvionales o obras de control aluvional en las quebradas en las zonas altas que están en las ciudades arriba, reforzar nuestros bordes costeros. Hoy día el borde costero de Viña del Mar, una inversión nueva, se está perdiendo por las marejadas que no estaban previstas, hay que intervenir eso. En tercer lugar, es fundamental cambiar nuestros planes reguladores para poder definir estas áreas de riesgo con mayor precisión y relocalizar, en cuarto lugar, asentamientos que hoy día están muy expuestos a riesgos forestales que antes no estaban en el ADN, digamos, del discurso, y que hoy día están y tienen que estar muy presentes. Con esas 4 medidas que debiéramos ejecutar al corto plazo, la vulnerabilidad del país o de la ciudad se va a reducir, pero para eso yo creo que estamos acá todos de acuerdo. Se requiere también que haya una voluntad y una prioridad política de poner esto en la agenda más allá de la coyuntura de los bidones ahora con el agua o de los supertankers volando, ¿cierto?, sobre los bosques. Este es un tema que llegó para quedarse en Chile, está amenazando nuestra ciudad y por tanto requerimos autoridades que lo pongan en agenda y que lo pongan en agenda con la importancia que merece para que estas 4 medidas que yo sugerí, que pueden haber otras, se puedan implementar. Ahora, vengo de vuelta de vacaciones, así que voy a tratar de partir de a poco, porque sí. Pero tengo la sensación, Michel, que cada vez que hay un desaguisado, que es una manera muy elegante de decir cagada, estamos más o menos discutiendo lo mismo, que la autoridad tiene que tomar los antecedentes, que tiene que evaluar y que tiene que hacer los cambios, y que esa decisión es política. No se hace porque la información es insuficiente, no se hace porque la burocracia para tomar las determinaciones es muy complicada y alambicada, no se hace porque esto implica también que las inversiones muchas veces sean de sectores privados, digamos, donde ya existen contratos de por medio, donde por lo tanto re-regular no es tan fácil. ¿Por qué no se hace? Yo creo que principalmente, al menos desde el punto de vista quizás, yéndonos a esta coyuntura que creo que es muy simbólica respecto de lo que ha pasado durante los últimos 6 años. Primero, tenemos una institucionalidad desde el punto de vista de emergencia que tiene escaso liderazgo o nulo liderazgo, desde el punto de vista de incluso lo que se señalaba respecto de la fragmentación del sistema. Es decir, no tiene la fuerza para convocar, para liderar y dirigir, por ejemplo, la interacción entre los diferentes actores para poder establecer medidas con las debilidades institucionales que podamos tener. Y por lo tanto, además, eso se suma a un problema, una institucionalidad que ya no solamente es débil en lo interno estructuralmente, sino que además es débil en lo público, porque, seamos honestos, pucha que se le ha dado duro o que finalmente la ha pasado mal la ONEMI precisamente por una serie de errores que se han cometido desde el punto de vista de la gestión. Pero en segundo lugar, creo que también no solamente eso tiene que ir acompañado de un desafío de una nueva institucionalidad. Creo que hoy día lo que nos está demostrando también es que hay aspectos desde el punto de vista de la gestión directiva, al menos de esta institución que debería liderar este proceso, al menos en lo que respecta a emergencia, que la verdad está al debe. Estamos hablando de cosas tan básicas como la gestión de la información frente a una emergencia como la actual, la capacidad de masificar y simplificar información para la comunidad. Si estamos con ese nivel de déficit en lo básico, vámonos ya entonces a mirar qué es lo que pasa con aquello que es más macro y más complejo. Por lo tanto, yo creo que hoy día no solamente tenemos que pensar en una nueva institucionalidad que está siendo discutida en el Congreso, que vendría a ser el esqueleto, debemos empezar a ejercitar el músculo, porque de lo contrario podemos tener una tremenda institucionalidad, pero si no tenemos la capacidad de hacer el cambio, y ahí voy, insisto, aquí muchas veces nosotros hablamos solo de la tecnocracia, pero si aquí no está el piso, el liderazgo y la autoridad política para poder poner estos temas donde corresponde, que tiene que ver, entre otras cosas, con la seguridad de las personas, de la infraestructura, de los bienes, de la economía, del medio ambiente, la verdad es que cualquier esfuerzo técnico se va a ver absolutamente mermado. No sé si Carlos, Rodrigo, Iván, alguno de ustedes me puede responder esto, pero se ha reiterado durante estas últimas horas, a propósito, por lo demás, de una información que desde el año pasado veníamos mirando. El CIPER Chile lo tiene publicado, de hecho, desde el año pasado, que Aguas Andinas ha cobrado efectivamente y ya ha acumulado una gran cantidad de plata durante todo este tiempo en que la boleta todos los meses, cuando uno paga la cuenta del agua, recursos que se supone que estaban destinados a tratar de prevenir de alguna manera la situación que hemos vivido durante este fin de semana. La pregunta es si se ha utilizado esos recursos realmente para hacer esas inversiones y segundo, si aún haciendo esas inversiones habría sido posible evitar, o al menos parcialmente, lo que vivimos durante el sábado y el domingo. Lo que
ha divulgado la empresa Aguas Andinas, en realidad ha sido el esfuerzo que está haciendo en este momento para tener a 2 años plazo más sus inversiones, precisamente apuntando a lo que sería la solución para el tema de lo que está pasando en la contingencia del día de hoy, porque efectivamente van a hacer un almacenaje de agua cruda, agua que es directamente traída del río, pero todavía sin potabilizarse, y eso efectivamente está andando. Hace un tiempo atrás se licitó y ya en 2 años más eso debe estar funcionando. El tema es que, claro, hay un desfase entre el momento en que la empresa requiere la inversión y empieza a cobrarle al usuario, y el momento en que eso se materializa y finalmente lo tenemos para nuestro uso y posible reducción de la vulnerabilidad nuestra. Hasta donde sabemos, Iván, ¿estamos en esa etapa de desfase o no se están haciendo esas inversiones? Yo lo desconozco en particular, pero yo creo que acá hay un tema como que tiene que ver con un asunto más de fondo. Todas estas inversiones que se tienen que hacer, y en general las inversiones que hemos hablado, las piscinas de decantación, los refuerzos de quebrada, los bordes costeros, son inversiones de 10 años plazo. O sea, en general lo que uno se demora desde que formula un proyecto de infraestructura hasta que lo diseña, lo aprueba ante todas las entidades y lo ejecuta son 10 años plazo. Y lo que nosotros vemos es que hoy día la coyuntura está marcada por meses y no por años. Entonces, cuando tú tienes una reflexión como país, me refiero como país, autoridades, técnicos, políticos, comunidad, la ciudadanía hoy día exige soluciones ahora. Claro. Pero los problemas que nosotros estamos afrontando van a requerir planes y proyectos que se van a demorar años en ejecutarse. Es como lo que pasa en la ciudad cuando tú tienes que hacer una obra vial para arreglar un problema, un corredor de bus, un metro o una vía, va a tener desvío de tráfico molestos por 12 meses, 18 meses. Y la gente va a alegar por eso. Pero la solución va a permitir afrontar los desafíos que vienen en los próximos años. La pregunta es quién hoy día, y qué autoridades, y qué técnicos, y qué líderes de opinión están poniendo sobre la mesa que hay que salir de la coyuntura para abordar proyectos que van a demorarse 8 o 10 años en ejecutarse para hacer nuestras ciudades más seguras, más resilientes. Y yo creo que esa es la discusión de fondo, Juan Manuel, porque de lo contrario, ¿sabes lo que pasa? Que llegamos a la contingencia, al bidón de agua, al supertanker, que es lo mismo en el fondo. El bidón de agua, el supertanker, el camión aljibe, es con el parche, el bacheo, el chipeo, el corto plazo. Y es que lo que lo tiene bastante, como país nos tiene bastante jodidos. Entonces, yo creo que tenemos que abordar este problema con la seriedad que tiene, con la vulnerabilidad que tiene, y hacer inversiones que apunten a resolver los aspectos más de fondo. Es un buen punto porque hoy, el 27 de febrero, yo lo recordaba al comienzo del programa, estamos en un aniversario más del terremoto, sí. Y aprovecho de preguntarte, Rodrigo, ya que estamos en esta misma argumentación, que básicamente aquí todos estamos coincidiendo en lo mismo: se requieren mayores inversiones, se requiere aprender de la experiencia que uno va recogiendo a propósito de las catástrofes naturales. El terremoto es una de las que más frecuentemente tiende a golpearnos con mayores dramas, ¿no? Terremoto y en este caso además un tsunami. ¿Cuánto aprendimos de ese terremoto visto con la perspectiva de los 7 años que ya han pasado? ¿Y cuánto, aprendimos desde el punto de vista de poner en práctica esa solución y corregir los errores y subsanar la falencia? Bueno, el caso de los terremotos en Chile es una historia aparte, porque ha habido mucho trabajo durante décadas. Claro. Entonces, efectivamente, ahí tenemos una cultura sísmica, tenemos normas, entonces es un buen ejemplo de cómo un problema se abordó mirando a largo plazo, convocando a los distintos sectores de la población. Se genera entonces una normativa sísmica que es obligatoria y que además tiene que ser financiada por todos, porque todos los quienes construyen y quienes compramos una casa tienen que cumplir con las normas sísmicas. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se aborda un problema con una mirada de largo plazo, y hoy día tenemos resultados que han sido positivos. Hubo, por supuesto, fallas que han sido estudiadas y mejoradas luego del 27F en el caso sísmico, y lo que sí se nos había olvidado era el tema de los tsunamis. El tsunami era algo que habíamos borrado completamente de nuestra memoria, y nos encontramos con esas olas que nos inundaron esa madrugada. Pero ahí la crítica que se hizo fundamentalmente era que la ausencia de coordinación, digamos, en siglo XXI, que no fuera a través de fax, entre el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, la Oficina Nacional de Emergencia, los estamentos que entre medio tenían que operar, y además quienes toman las decisiones, era una cuestión que se debía corregir. Se enviaron proyectos, se debatió al respecto. ¿Cuánto de eso hoy día está operando? Bueno, hoy día se hicieron mejoras que han sido bien importantes, por ejemplo, en reforzar el CHOA. Se hicieron también mejoras a nivel de protocolos, por supuesto siempre dentro de esta misma camisa de fuerza que es la misma institucionalidad en la cual está operando el 27F. Se han hecho, por supuesto, mayores inversiones. A nosotros nos ha tocado trabajar mucho con el CHOA, y hoy día el CHOA tiene un nuevo sistema de alerta tsunamis que fue trabajado en conjunto con las universidades, y ese sistema se probó para el tsunami de Chiloé,
el 25 de diciembre y funcionó exactamente como estaba diseñado. No hubo evacuación masiva de todo el borde costero el día 25 de diciembre, lo cual es un avance gigantesco, porque los costos que involucra el evacuar a todas las personas, costos financieros, económicos, pero también de confianza en el sistema, es muy relevante. Y esos son avances que están hoy día operando, pero son esfuerzos que se hacen paso a paso y enfocándose en cada uno de los fenómenos, por así decirlo. Yo creo que hoy día tenemos que cambiar la mirada hacia salirnos un poco del fenómeno físico y mirar más bien un sistema más integral y cómo abordar entonces los problemas pensando en las personas, en la infraestructura, etcétera. Y el largo plazo es clave aquí. Nosotros en promedio gastamos solo en recuperarnos de los desastres y reconstruir del orden del 2% del PIB anualmente, en promedio. El 27F fue 18%. Entonces, si esos gastos se pudieran traspasar a las inversiones que tú comentabas antes, por supuesto, con una mirada de largo plazo, una parte de esos gastos, por supuesto que estaríamos en los años siguientes, mucho mejor parados que hoy día. Iván, ¿tú querías decir algo? Sí, yo quería hacer un apunte porque creo que es muy bueno el ejemplo de los sismos y cómo Chile se ha transformado en líder mundial. Y esto tiene varias patas, digamos, desde el terremoto de Chillán, que se crearon los planes reguladores, la Corfo para reconstruir, las normas sísmicas que además se ajustaron después del 27F. Y hay un esfuerzo país de varias generaciones para hoy día tener, digamos, una situación ejemplar a nivel mundial. Hoy día tenemos que hacer lo mismo con aluviones, con incendios, con tsunami y marejada. Hay que hacer ese esfuerzo y yo creo que la discusión que tenemos que tener ahora, más allá de la coyuntura siempre es importante, pero más allá de esa coyuntura es qué vamos a hacer, cómo somos capaces como país, con cada actor haciendo lo suyo, para abordar de la misma manera como lo hicimos con los sismos, los problemas de incendios, de aluviones, de marejadas que nos van a seguir afectando. Yo creo que esa es la clave del asunto. Ahora, eso tiene que tener acciones concretas para que la ciudadanía perciba que hay mejora y cambios. Pero eso se puede ir haciendo sobre la marcha, pero tenemos que tener ese ejemplo que es, yo diría que el mejor ejemplo como país que hemos dado para resistir estas amenazas naturales. Porque nos hemos concentrado, Michelle, efectivamente en parte de esta conversación y seguramente lo que está más en la retina de la gente es lo que lo afecta más inmediatamente, que es la ausencia de agua, pero sí, los aluviones han tenido también otras consecuencias. Hay gente que ha muerto, hay personas que quedaron aisladas, hay desaparecidos, es decir, también tiene, digamos, ese componente que es el componente del de la vida, ¿no? Sí, y la verdad es que en eso yo quisiera tomar un poco lo que hemos estado conversando ahora, porque es lo que otras generaciones nos dejaron. La pregunta es qué le vamos a dejar nosotros a las generaciones futuras. Porque, por ejemplo, en materia de los instrumentos sismológicos, nosotros el monitoreo sismológico que teníamos en el 2010 es producto de la generación del terremoto de 1906, que finalmente establece un esfuerzo por generar la red sismológica nacional de monitoreo, etc. Sin embargo, la inversión más grande que entrega el Estado en términos de dinero se hace el año 2008, 2009, 2010 para comprar cerca de 600 instrumentos, que implicaba prácticamente quintuplicar la red sismológica nacional. Tema que, de hecho, el expresidente Piñera debió haber inaugurado en su último año de mandato, prácticamente su último 27F, él debió haber inaugurado lo que se debía haber transformado en el crecimiento más grande de la red sismológica nacional en la historia de que había red en Chile. Sin embargo, a fines de 2012, esos instrumentos estaban guardados en la ONEMI, en bodega, sin instalarse. Ha sido un proceso tremendamente accidentado, ahora con 2 sumarios por parte de la Contraloría, con cerca de, según la Contraloría, 95 instrumentos que van a tener que desecharse porque finalmente pasó tanto tiempo en que no se instalaron, que quedaron obsoletos, finalmente la tecnología pasó de moda y hay de eso, en definitiva, más de 90 instrumentos de transmisión satelital para estas estaciones sismológicas. Entonces, tenemos que ser responsables y cuidadosos también en reconocer lo que nos han dejado, pero saber que nosotros tenemos la obligación de dejar algo. Y aquí también reconocer que hay cosas que no hemos hecho bien a partir de lo que pasó el año 2010. Hoy día deberíamos tener una red sismológica significativamente mayor a la del 2010, con conexiones robustas, debidamente integradas, y la verdad es que eso debíamos haberle tenido por lo menos hace 2 o 3 años atrás. No lo tenemos, pero la verdad es que mientras no establezcamos rendición de cuentas y responsabilidad por parte de las instituciones, que en este caso recibieron 18 millones de dólares
para realizar una inversión tan relevante en materia de la protección de la vida, que además en materia de red sismológica implica no solamente el hipocentro y la magnitud, implica muchas cosas más, implica información fundamental para alerta de tsunami, información fundamental para la ciencia, para el mejoramiento de la norma sísmica, para todo lo que es evaluación de riesgo y peligro, y por lo tanto, ojo, porque aquí todavía seguimos un poco capitalizando lo que nos dejaron otros, pero hemos perdido una gran oportunidad en ese sentido. Y ahí es donde también debemos darnos cuenta de que tenemos que ser responsables con estos recursos que se nos va entregando por parte del Estado como país para hacer las inversiones y los cambios que se requieren. Carlos, por último, ¿hay alguna experiencia internacional que sea más o menos equivalente a la que vive una zona como la nuestra, desde donde se obtiene el agua, que eventualmente enfrente situaciones como esta, de la que podamos aprender? En realidad, por la geografía nuestra, nosotros estamos frente a circunstancias que son más o menos escapadas de lo que es la experiencia internacional, al menos en lo que son países de la parte de Europa, quizá algunas zonas que estén en Norteamérica, pero aún así nosotros somos una geografía que está muy singularizada y nosotros tenemos que hacernos cargo de mucha investigación, tratando de adoptar modelos traídos desde otras zonas. Entonces, en muchas ocasiones ni siquiera somos los generadores de nuestros propios modelos, sino que tenemos que adoptar gran parte de la información desde sistemas que no son necesariamente iguales a los nuestros. Entonces, básicamente acá es la investigación en las universidades nacionales, sobre todo, la que puede empezar a adaptar toda esta información generada